Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial. Tauro, signo del zodiaco, personalidad y compatibilidades. Cada signo, cada persona se comporta de una manera diferente en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Por eso este vídeo de hoy, para ver esas compatibilidades, con quién tenemos más afinidad, con quién menos, y para conocer un poquito mejor la personalidad de cada uno. ¿Qué significa el signo Tauro? Las personas que se rigen por el signo Tauro suelen ser tranquilos, suelen ser armoniosos y con una fuerza de voluntad excepcional. Tienen cierto interés por encontrar la estabilidad, sobre todo en lo emocional, aunque también en lo social necesitan tener esa estabilidad. Y son grandes protectores y cuidadores de aquellos que directa o indirectamente dependan de ellos. Compatibilidades y características del signo Tauro. Los Tauros tienen una afección singular con el elemento tierra y comparten cierta complicidad, afinidad, comprensión con el signo de Cáncer y Piscis. Con Escorpio pueden llegar a tener relaciones afectivas bastante intensas. Con Cáncer y con Virgo suelen tener mucha comunicación, cosa que con el signo Leo le costaría bastante tener esta comunicación afectiva y estas relaciones afectivas. Tauro, signo del zodiaco del horóscopo. Tauro es representado por el símbolo del toro. Su duración tropical es desde el 21 de abril al 21 de mayo y su duración sideral es desde el 14 de mayo al 24 de junio. Reciben la constelación de Tauro con el planeta regente Venus. Fortalezas y debilidades. Vamos a comenzar con las fortalezas de Tauro. Tauro es muy conocido por su apego y por su confiabilidad. Pueden llegar a ser dependientes, pero también son personas muy generosas, muy amorosos y siempre están dispuestos a ayudar a los demás. También estarán dispuestos a impulsar a las personas que lo necesiten. Comprenden muy bien el funcionamiento material y eso los hace en muy buenos consejeros financieros. Determinados, fuertes y muy preparados para resistir situaciones que se alarguen en el tiempo. Debilidades. El elemento de tierra a Tauro los puede hacer flojos, estáticos y testarudos. Y diría yo que demasiado apegados a las posesiones materiales. Se pueden volver un poco posesivos si temen perder a alguien. Y también tienden a depender del autocontrol. Así que por esta situación, esa dependencia al control podría generarle problemas a la hora de relajarse y ser uno mismo. Pero también cuando Tauro aprende a llevar todos estos retos, estas debilidades que tiene, se pueden convertir en cosas muy dulces. Tauro en las relaciones sociales. ¿Cómo es Tauro en sus relaciones sociales? Tauro es un poco introvertido. Tauro le gustan las relaciones duraderas. A largo plazo. No, hoy soy tu amigo, mañana no lo soy. No. Les cuesta trabajo, te va a analizar muy bien, pero en el momento que te tenga analizado o analizada, Tauro es la típica persona que vas a querer tener a tu lado, porque estará a tu lado sin condición. Es la persona con la cual tú vas a poder hablar de cualquier tema, con la cual te podrás desahogar, la cual te ayudará a crecer, a levantarte, a seguir adelante. Y como parejas, ¿cómo es un Tauro como pareja? Son atentos, son respetuosos, son amorosos, pero si sienten miedo, pueden ser posesivos, pueden ser controladores también. Como pareja, Tauro necesita una persona que no requiera de tanta libertad. Pero luego Tauro tiene un detalle, ¿no? Tauro es comprensible y también llega ese momento de entender que a lo mejor su pareja no va tan lento. Necesita un poquito de aventura en la vida. Aventura no quiere decir infidelidad, necesita su espacio. ¿Te está gustando este vídeo? No olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal y por supuesto activa la campanita para no perderte nada.
Y como padres, ¿cómo son Tauro como padres? Pueden ser demasiado conservadores e inflexibles y con una tendencia extremadamente acentuada al chantaje y al control. Un Tauro siempre va a ponerle a sus hijos todas esas necesidades prácticas para que ellos puedan construir su futuro, para que sean realistas, para que tengan los pies en el suelo. Si muestran ese respeto de espacio con los hijos, sobre todo cuando son adolescentes, porque los padres Tauro suelen mostrar mucho el afecto con besos, con abrazos y demás, y esto a los adolescentes pues no es algo que les guste mucho, eso todos lo sabéis. Entonces, si muestran ese respeto, esa libertad, apartar un poquito eso, que sí, que sabes que estoy aquí como padre o como madre, si apartan un poquito eso, se van a convertir en los padres perfectos. O sea, que no agobiéis a los hijos con tanto beso y tanto abrazo. Y como hijos, ¿cómo son los Tauro como hijos? Suele decirse que son flojos. Suele decirse, pero no creo que sea así. A los niños Tauro hay que darle algunos placeres de la vida, como el chocolate, como un dulcecito, como un juego. No se les debe de privar demasiado, porque si se le priva demasiado en ese aspecto, lo único que van a querer es ser más libres. La clave para su crianza es establecer una rutina y alcanzar la autoridad a través de la comprensión y la compasión. Un niño Tauro dejará de moverse cuando se le está obligando a hacer algo que no quiere hacer. Ahí es el momento en el que se vuelve lento. Ahí es el momento donde se vuelve flojo. ¿Y cómo es Tauro en el trabajo? No te me vayas porque ahora vamos a ver cómo es Tauro en el amor y en la intimidad, pero primero vamos a ver cómo es Tauro en el trabajo. Son personas bastante confiables. Prefieren la estabilidad antes de arriesgar demasiado y se muestran bastante leales a sus superiores y a sus trabajadores también, Racionales y prácticos. Y un Tauro también puede mantenerse al lado de un jefe después de haber tenido una trifulca tremenda y va a estar ahí, manteniendo el tipo. Con tendencia a la economía, un Tauro se puede dedicar perfectamente a la banca, construcción, agricultura, y como también son almas sensibles, pueden depositar todo su talento en el arte. Rasgos positivos de Tauro: prácticos en todas las situaciones que tú te puedas imaginar, ayudando a todos los que le rodean, cualquier situación, cualquier conflicto que tenga, cualquier reto terrenal, siempre va a estar ahí ayudando a esa persona. Confiables y fieles a su pareja, familiares y amigos, y cualquiera que le respete. Pacientes en los momentos más extraños. Tú estallarías en esa situación, Tauro no va a estallar. Rasgos negativos de Tauro: materialistas y atados fuertemente al dinero y a todo lo que tenga que ver con lo material. Flojos, pero porque Tauro busca su bienestar físico. Posesivos de las cosas que aman. Y esa posesión es consecuencia del miedo a la pérdida o al cambio. Bueno, pues ahora sí. ¿Cómo es Tauro en el amor y en la intimidad? Vosotros ya sabéis que Tauro necesita su tiempo para analizar, para establecer esa relación íntima, así que se lo va a tomar. Disfrutan de las cosas que se hagan de manera lenta y con frecuencia cuentan con valores y morales bastante tradicionales. Una vez que se abran a la otra persona, darán amor libremente y sin motivos ocultos, Su sexualidad debe de ser nutrida con juegos, con ternura y con devoción. Si encuentran a la persona perfecta, su vida sexual puede estar llena de satisfacción y aventura incluso hasta cuando envejecen. Bueno, y vosotros os preguntaréis después de ver este vídeo: ¿y cómo hago yo para comprender a un Tauro? Muy fácil, no corras tanto. Aminora la velocidad, simplemente mira su mundo como él lo ve. Huele, siente como él lo ve. Bueno, mis corazones, espero que os haya gustado este vídeo. Os mando un besito muy fuerte. Y no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y activa la campanita, muy importante.